Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos como invitada a una mujer que va a impactar sus vidas. Gloria de Barahona. Bienvenida. Muchas gracias. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar en este momento hablando acerca de mi vida antes y después de conocerle a Él. Estoy agradecida con Dios y pido a Él que en mis palabras y mi vida sirvan para poder edificar y traer respuesta tal vez a su vida. Demos inicio al programa presentando a nuestra anfitriona, a Dorita. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny, y gracias a ustedes por permitirnos nuevamente compartir este testimonio tan edificante. Un saludo especial a la gente que nos sintoniza en Texas y a todos los que se acercan a nosotros a decirnos, yo sintonizo ese programa. Que Dios los bendiga. Y vamos a comenzar preguntándole a la señora Gloria de Barahona, antes de tener conocimiento bíblico, ¿cómo se evalúa usted? ¿Como religiosa o cristiana convertida? Como religiosa, definitivamente. Explíqueme por qué. Bueno, yo era una practicante de mi religión. Yo estaba involucrada en todo lo que pudiera ser, todo lo que se puede imaginar. Pensaba que en alguna manera mis comportamientos y el involucramiento me llevaba al Señor. Yo eso creía, me sentía más cerca de Él, me sentía más que santa, no sé. Entonces, en la medida en que más me involucraba, yo creía estar más cerca del Señor, pero definitivamente siempre había un vacío en mí, porque yo era muy activa, o sea, yo estaba involucrada en muchas cosas. Significa que era una forma de practicar ritualismo y religiosidad, digamos, que eso le daba seguridad, certeza de estar cerca de Dios, o había algún tipo de experiencia a través de una de esas prácticas de sentir a Dios en su vida. Sí, definitivamente. Esas prácticas le hacen creer a uno que eso le acerca a Dios, ¿verdad? Porque y es puro, como acabamos de decir, ritualismo. Son repeticiones, son conductas, son hábitos, y eso a mí me hacía creer que estaba más cerca del Señor. Yo practicaba de todo, desde andar en las calles, vestirme de blanco todo un mes. Creía que eso era. ¿Qué simbolismo tenía para usted el vestirse de blanco todo un mes? Fíjese que eso es, en realidad, eso es un voto de santidad, ¿verdad? Que las mujeres, solo las mujeres, practicábamos para poder dar nuestra vida al Señor. Con ese vestido blanco mostrarle que nosotros estábamos para Él, dispuestas en nuestra vida y en nuestro cuerpo, en nuestra alma, simplemente con rezos, como le digo, ¿verdad? Con situaciones de, qué sé yo, programas de misas y cosas así, pero eso es lo que yo hacía, hermano. Bueno, dice, nosotros sabemos que el hombre es constituido con espíritu, alma y cuerpo. ¿Significa esto que el alma, donde radican las emociones, la voluntad y el pensamiento, significa esto que hacían votos, por ejemplo, de guardar sus pensamientos en santidad, de no pensar mal de su prójimo, y cuidaban también los dichos de su boca, de no decir malas palabras,
o de no criticar al prójimo? ¿Cómo era ese voto? ¿Solo consistía en que el vestido blanco les iba a acercar más a Dios? ¿O había unas prácticas de sujetar su conducta a lo que es lo que Dios demanda de nosotros? Es bien interesante la pregunta porque en realidad es un poco de todo. Sí, había un voto de castidad. Las señoritas, sí, teníamos la promesa, la obligación de guardarnos y también de guardar nuestra lengua, de guardar nuestros pensamientos, pero es tan difícil, ¿verdad? Hoy lo entiendo, ¿verdad? Pero es tan difícil. ¿Por qué cree que lo hacía difícil? Lo hacía difícil porque yo no tenía el poder que hoy tengo en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo, que en realidad Él es el que me ayuda. Ahí lo estamos haciendo como algo externo, ¿verdad? Como una conducta que quiere usted comenzar a practicar sin tener el poder, es simplemente una disciplina. Pero sí se hacían votos, de nuestra boca, de nuestros pensamientos y de nuestro cuerpo. Eso significaba. Sí, realmente se puede hacer como una disciplina, se puede forzar. Exacto. La conducta, pero qué diferencia cuando el Espíritu de Dios actúa en uno, Él nos capacita. Por eso dice la Escritura que nuestra capacidad viene de Él. Así es, el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder caminar guiados, gobernados por el Santo Espíritu de Dios y sobre todo el conocimiento de la palabra de Dios en uno. Si alguien me hubiera querido sacar de esas creencias, de esa formalidad ritualista y tradicional, ¿cuál habría sido su reacción? Definitivamente yo no hubiera creído, hermana. ¿Por qué? Ay, hermana, yo he tenido siempre un carácter fuerte. Y he creído que siempre he estado en lo correcto. Esa es una soberbia terrible que Dios ha tratado conmigo en ese aspecto. Siempre he creído que estaba haciendo lo correcto, estaba acercándome a Dios, no estaba haciendo nada malo. Entonces, si alguien quizás con palabras me hubiera querido hacer ver que estaba en un error, no, difícilmente, no le hubiera hecho caso. Hermano, definitivamente no le hago caso. ¿Y cómo fue que comenzó usted a creer en los principios divinos? Después de la conversión, hermana. Después de que yo recibí al Señor, mi suegra recibió al Señor primeramente. Y ella fue la que comenzó a hablar con mi esposo. Y mi esposo un día le dijo, vaya, pues sí, vea, para callarla, vea. Pero entonces ella cambió de estrategia y comenzó a seguirme a mí. Y entonces nos íbamos de escondidas de mi esposo. Nos íbamos de escondidas y, ¿cómo se llama? Me llevó a una convención misionera en el centro evangelístico. Hermana, yo no le puedo decir de qué predicó el pastor, no me acuerdo, pero yo lloré toda la prédica. Y yo recuerdo que yo corrí a decirle, rece por mí. No esperé el llamamiento, fue tan sobrenatural y sí, fue un toque tan maravilloso porque desde entonces yo me he ido de cabeza delante del Señor a servirle en lo que sea, donde sea, como sea, y empecé a leer la Biblia. Pero ahí es donde empieza el Espíritu Santo a obrar en mi vida. Como yo leía la Biblia, la leía, entendiera o no entendiera. A uno le aconsejan, mi suegra me dijo, lea Proverbios, hija. Lea Juan, hija. Ok, comencé con Juan y Proverbios, definitivamente. Pero yo era ambiciosa, yo empezaba a leer y me voy encontrando con el Salmo 115, hermana. El Salmo 115 dice... ¿Qué le habló el Salmo 115? Hay una parte tan dura que dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no ven, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Y dice,
no hablan con su garganta. Y acá esto me golpeó tremendamente. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Si alguien me lo hubiera dicho esto, no lo hubiera creído. Fue Dios quien me lo dio. Él. En un momento de oración y de clamor, yo dije, Señor, yo ahí me postré y le dije, Dios mío, yo he andado en cosas terribles, ¿verdad? Por pura ignorancia, pero el Señor en su misericordia. Y así ha sido en muchas oportunidades. Dios por su palabra me ha hablado. Significa que esa palabra fue como un espejo a su vida, confrontándola. Exactamente. Con Fue algo un que impacto a lo que yo había, yo había creado en mi vida, como le dije al principio, un marco religioso. O sea, yo me movía en un marco religioso, me creía santa, me creía buena, no me creía mala, ¿verdad? Pero... ¿En qué momento dejó de considerarse buena? ¿Cuando leyó eso o hubo otro evento en que usted consideró que no era buena? Definitivamente cuando yo recibí la palabra en esa prédica misionera, me sentí tan sucia, pero tan sucia. Es que yo sentía una emergencia de que oraran por mí porque yo sentía que me quemaba. Entonces yo por eso corrí al pastor. Era un misionero, hermano. Y yo, rece por mí, le decía, por favor, rece. Era algo que... Y yo me acuerdo que mi suegra me decía, espérese. Me jalaba para que me sentara, ¿verdad? Pero... en realidad, ese para mí fue un toque tan maravilloso. Y de ahí ha venido el Señor hablándome a través de su palabra. Ahí yo me sentí mal, sucia, sucia. Todo aquello que se me desmoronó en un segundo, hermana. ¿Le pidió perdón a Dios? Por supuesto, sí, por supuesto. Le pedí perdón a Dios por haberle ofendido en esa manera haber creído en ídolos, haber creído en santos, cuando en realidad pues Él es el único y verdadero Dios, ¿verdad? Y por su Espíritu podemos nosotros hablar ahora sí. Y es que la palabra de Dios es veraz. Cualquiera puede hacerse imagen de algo y adorarlo, pero allí no está Dios. Allí lo que hay es un espíritu de error, de engaño. Y hay abominación a Dios. Porque si Dios estableció que no nos hagamos dioses de imágenes de arriba de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, y que no nos vamos a inclinar a ellos ni a adorarlos. Si el hombre hace lo opuesto a lo que Dios ha establecido, entonces es un transgresor de la ley de Dios. Y eso lo convierte a uno en pecador, ofende a Dios. Pero Dios en su gran misericordia nos ha dejado la Biblia, la palabra revelada por Dios a los hombres, para que consideremos nuestros caminos a la luz de esa palabra y podamos corregir lo que antes no nos dábamos cuenta que es ofensa a Dios, pero al enemigo o que es pecado. hermano. Sí. Tener engañados. Y la misma soberbia nos hace ignorar esos principios bíblicos y nos hace aferrarnos a lo que podemos ver y tocar el error, pero es porque el hombre siempre quiere confiar en lo que puede ver y tocar. Algo chistoso. Sí. Fíjese que yo salí graduada de la INCO, primera secretaria de mi promoción. Era dedicada, tal vez no inteligente, pero dedicada, estudiaba, pero yo antes de mis exámenes pasaba a un templo y oraba a un santo. ¡Qué engaño, hermano! Sí. Porque al enemigo le convenía tenerme engañada, porque no le daba la honra a Dios. Él en su misericordia, hermana. Y porque Dios quiere usar nuestras vidas para edificar a otros, amén, para consolar, para animar, que Dios nos ayude a ser gente que edifica a los demás, con los dichos de nuestra boca, pero también con nuestras actitudes. Me gustaría que platiquemos un poco acerca del trabajo de su papá, porque tiene algo de
historia. Así que su papá trabajó en la construcción del Puente de Oro, Sí. que ese puente lo comenzaron a construir bajo la presidencia del doctor Castaneda Castro, Ujú. y que fue inaugurado por el presidente, el coronel Óscar Osorio, en 1952. También la historia nos narra un poquito de que este puente luego fue destruido un 15 de octubre de 1981, si no recuerdo mal. Ahora, pero ese trabajo de su papá implica que usted no pudo disfrutar a su papá. ¿Qué podría comentarnos? Sí, ese hecho histórico que acaba de relatar también, definitivamente para mí es tristeza. ¿Por qué? Porque, mire, ocurrió algo en mi hogar. Nosotros somos 4 hermanas, 2 hermanas mayores, que por alguna razón mi papá y mi mamá se separaron, desconozco la causa, y mi mamá comenzó a trabajar con los Dutris acá. Mi mamá era una niña, una cipota. Y mi papá comenzó a trabajar con los americanos. Y a ellos le daban donde vivir allá en San Marcos Lempa. Entonces, pero luego con los años mi papá comenzó de nuevo a venir a buscar a mi mamá. Y bueno, un día se la llevó. Y cuando mi mamá venía de regreso en el tren, yo ya venía en su vientre. Nunca creyó mi papá que yo era hija de él. Siempre creyó que yo no era hija de él, nunca me chineó, nunca fue un rechazo total. Y siempre le decía, ella no es mi hija. Después, cuando ya crecí, siempre le decía, ¿verdad que un día me vas a decir que ella no es mi hija? Señor, qué ofensa Y más ese terrible. rechazo, cuando ya lo vemos a la luz de la palabra, trae sus consecuencias en la conducta de la persona que ha sido rechazada. Provocó inseguridad. Una inseguridad, hermana. Mire, a mí en primaria no me podía decir el maestro que pasara al frente porque ahí me ponía a llorar. Una inseguridad total. Yo he sido, aunque no lo crea, totalmente introvertida. No podía tener amigas por mí misma. O sea, no podía comenzar una plática, no tenía iniciativa. Totalmente anulada mi personalidad. Anulada. Sabe que ellos a veces se iban a una reunión y me dejaban sola en casa, a mí. Y eso le provocó soledad. Sí, qué sé yo, una niña que entiende de eso, ¿vea? Una niña llora, sufre por el momento, por lo que está pasando en el momento, pero en el ámbito espiritual está ocurriendo algo espantoso. Una marca indeleble. Amargura, Amargura, por supuesto. rebeldía. Sí, yo llegué a odiar a mi papá. Yo llegué a odiar, terrible. ¿Cómo pudo superar ese odio para con su padre? Perdonándolo. Solo Cristo, sabiendo que Él me había perdonado más cosas a mí, viendo mi propia vida, mi pecado. Pero fue ahí cuando yo lo llamé. Y sabe, yo lo llamé cuando yo me iba a casar, hasta entonces. Hasta entonces yo lo llamé para que Él me entregara. ¿Y él había cambiado su actitud? Sí, bastante. Conmigo aceptó a Cristo, qué sé yo, unas 4 veces. Y justo antes de morir también estuvo ¿Le en mi pidió casa. perdón Le pidió él a Él le usted? pidió perdón a Dios llorando. ¿Y a usted? A mí, a mis hermanas. Más que todo a mi hermana mayor, porque él bien cómodamente nos abandonó y le pasó la autoridad a mi hermana mayor. Mi hermana mayor nos terminó de criar y educar. ¿Cuántos hermanos o hermanas mayores han tenido esa responsabilidad que no les correspondía a ellos? Exacto. ¿Verdad? Que Dios bendiga a esos hermanos mayores o Amén. esos hijos mayores, esas hijas mayores que tomaron la responsabilidad que le competía nada más al padre, pero por un padre orgulloso y responsable tal vez, ¿verdad? Ellos tuvieron que asumir esa responsabilidad, porque en esta hora podemos nosotros tal vez transmitirle a alguien que nos esté viendo este deseo de que Dios le bendiga a usted. Si usted, televidente, está en esa condición, si la vivió o hay un hijo mayor, joven que la está viviendo,
que Dios le dé ánimo. Acuda al Señor, que el Señor le dé ánimo, fuerza, sabiduría, para que usted pueda salir adelante, apoyando quizás a su madre. Y también hay casos en que no es el padre en que él niega y abandona a los hijos, sino que es la madre. Así es. Que la madre se va por alguna razón, tal vez porque se va detrás de otro hombre, pero que Dios fortalezca a esos hijos que están sufriendo eso. ¿Cómo descubrió la señora Barahona su talento y cuándo dejó de ser religiosa? Podemos invertir la pregunta. ¿Cuándo dejó de ser religiosa y cuándo encontró en Dios ese consuelo? Cuando yo entendí lo que era religión, que es todo esfuerzo que el hombre hace por llegar a Dios, y cuando entendí lo que es relación, cuando yo comencé a tener experiencias con el Señor a solas, cerrada mi puerta. Nuestro pastor nos enseñaba, nos instruyó mucho en esa área del ayuno, de la oración, de la vigilia. En aquellos tiempos se podía hacer vigilias completas, ¿verdad? Sí. Sí, entonces él nos instruyó mucho con respecto a eso y fue ahí, en ese momento, cuando yo comprendí la diferencia. Yo ya sabía que lo que yo hacía, lo hacía porque tenía un amor y una relación con Dios como papá, como tal vez el papá que yo no tuve, ¿verdad? Así es que encontré en él ese consuelo, ese amor, ese abrazo, que tal vez muchas personas que no han gozado de un padre terrenal, a veces tenemos quizás el mal hábito, ¿verdad?, de comparar el terrenal con el celestial, pero nuestro Padre Celestial no. Uno entiende aquel versículo, aunque mi padre y mi madre me dejare con todo, Jehová me recogerá. Esa es vida para mí, porque en realidad el Señor me recogió. ¿Sabe? Cuando yo me convertí a Cristo, 6 años dejaron de hablarme en mi familia. Cuando yo me bauticé en el centro evangelístico, recibí una llamada telefónica de una de mis hermanas y me dijo, este día te enterramos. Sí, por haberme bautizado y dar testimonio público de mi fe. Entonces, bueno, Dios me dio nuevas hermanas, nueva familia. Es ahí donde uno comprende que es más allá de lo que vemos y tenemos. Así es. Pero también restauró Dios de nuevo esa relación. Sí, por supuesto, bueno, con el tiempo. Gracias a Dios. ¿Y cómo fue que descubrió entonces su talento? Mi talento para cantar. Bueno, para cantar, porque sé que también Dios le ha dado ese ministerio para enseñar la palabra, pero sobre todo para cantarle a Él. Sí, en realidad yo no sabía que podía cantar. Fíjese que fue en un retiro al Cerro Verde. Antes los retiros de la iglesia éramos un grupo pequeño. Yo añoro tanto esos tiempos, que todos nos conocíamos, todos íbamos al mismo lugar. Era algo tan maravilloso, en las vigilias estábamos todos. A veces cuando la iglesia crece tienes un precio, ese precio, ¿verdad?, que realmente no se conocen las personas, casi todas. Pero fue en un retiro al Cerro Verde que Willy Maldonado, lo puedo mencionar, ¿verdad? Sí, él fue quien me invitó a que cantara con él. Y él me descubrió, él me descubrió prácticamente. No sé, me dijo que lo hacía muy bien y luego me fue dejando y me fue llamando a que lo hiciera más seguido con él. Así fue. Y cuando la invitó a cantar en ese retiro, ¿creyó usted que iba a poder hacerlo? ¿No se asustó? En realidad no creí poder hacerlo, ¿verdad? No sabía que era entonada, hermana. La verdad es que uno no sabe lo que tiene, es el Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque la verdad es que todo lo que somos y tenemos es por su gracia. Por su gracia le servimos y Él nos va capacitando con esos dones y lo importante es, Él nos da dones y talentos y lo importante es no enterrarlos. Hay que descubrirlos, pero hay que descubrirlos y ponerlos al servicio de Él, porque eso es lo que importa. Bueno, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes que no han sido reconocidos por su padre o que han sido abandonados por la madre? Bueno, quizás el consejo mayor es que busque al Señor, que
busque al Señor porque Él es nuestro verdadero Padre. Si bien es cierto, hay muchos padres terrenales, lamentablemente nuestra cultura así es, nuestra cultura latina así es. Hay muchos padres que abandonan a sus hijos, sus hogares, tal vez por otra mujer, por lo que sea. Hoy es muy común que lo hagan por ir a buscar mejor suerte o más seguridad económica a los Estados Unidos o a otros países. Yo hablaría contigo que busques al Señor. Él está donde tú te arrodilles, cierres tus ojos y le pidas a Él. Así fue donde yo lo encontré, a solas, buscándole. Háblame, Señor, enséñame, Señor. Y Él me amó, Él me consoló y Él me instruyó que era lo que yo estaba haciendo mal y me perdonó todo lo que yo había hecho mal. En Él vas a encontrar ese abrazo que tu papá tal vez no te ha dado, ese consejo que tal vez tu papá no te ha dado. En Dios es el único refugio, el único y verdadero Padre, nuestro Padre Celestial. Todos podemos fallar, nosotros mismos nos podemos fallar, pero Dios no nos falla. Sé que, la vida le ha impedido, como ya hablamos, el derecho que todo niño tiene y lo que dice el Código de Familia, que el niño tiene derecho de tener un padre y una madre, que el matrimonio es instituido entre un hombre y una mujer, según el Código de Familia de nuestro país. Mas, sin embargo, a usted le fue vedado eso, tuvo que estar solamente gozando de la maternidad de su madre, que su madre era una mujer valiente, fuerte, una mujer que también llegó a rendir su vida a Jesucristo. Pero luego recuerdo que tuvo un asalto, también una pérdida de su vehículo, que nunca lo encontraron. Sí, así es, se lo llevaron los guerrilleros. En aquel tiempo se llevaron a mi hijo y a mi esposo. Se lo llevaron y yo solo recuerdo que pude llamar a la esposa de mi hermano pastor y al segundo la estaban en mi casa o nos hincamos a orar por la vida de ellos. No oramos por el carro, hermano. Y nunca lo encontró. Nunca lo encontramos. Pero qué bueno que Dios le dio la vida a su esposo y también a Marito, pero luego vino ese sufrimiento de la enfermedad de un cáncer en su hijo. ¿Qué sucedió? Sí, a los 13 años Mario Gerardo comenzó a padecer de unos dolores y fiebres altas. Y comenzaron las investigaciones, ¿verdad? Y finalmente nos dieron el diagnóstico de leucemia. Y fue algo duro, hermana. Duro. Comenzamos los tratamientos acá en San Salvador. Y luego pues tuvimos que salir a los Estados Unidos, a Stanford. Se nos abrieron las puertas. En todo eso pues nosotros pudimos comprobar la fidelidad de Dios. Tuvimos el apoyo de la iglesia. Yo recuerdo que el cuarto piso pasaba lleno de la iglesia Josué. Porque no solo oraban por mi hijo, se iban a orar por todos los enfermos que estaban en el cuarto piso. Y realmente pues fue una etapa dura. Lo normal es que los hijos lo entierren a uno, no que uno entierre a un hijo. Es doloroso, hermana, pero con todo y eso, con todo lo que pasó y vivimos, que fue una etapa milagrosa, se puede decir. Milagrosamente vivimos año y medio más o menos en los Estados Unidos. Y finalmente, pues el Señor decidió llevárselo, vea. Su partida misma fue un milagro. ¿Por qué? Fíjese que a mí me dijeron, porque el niño decidió no tomar más quimioterapia. Ya le habían puesto 5 protocolos y habían fallado. Y allá en los Estados Unidos lo que dice el niño es ley. Ni médicos, ni padres, nadie puede hacer nada. Entonces, cuando yo llegué al hospital, me dijeron que tuve una sesión con los médicos. Él siempre tuvo 9 médicos alrededor. El año que estuvo ahí, siempre tuvo 9 médicos a su alrededor, porque era un caso de estudio, era un cáncer tan raro, tan severo, que no entendían por qué él estaba vivo. A los 6 meses dejaron de verlo y estudiarlo por su file. Solo lo llegaban a ver. Era algo exagerado. A los 8 meses se había terminado el medical, que era el seguro médico de California. Tuve yo que ir a corte en San Mateo a defender el caso de mi hija. Para que fuera él, para que pudiera acceder al CCS, que era otro seguro mucho más caro, para poder entrar al banco de médulas.
Fui y gracias a Dios me lo dieron, ¿verdad? Pero pues el niño decidió no más quimioterapia. Entonces me dijeron, ¿sabes lo que va a ocurrir con tu hijo? No, le dije, bueno, va a morir de cáncer. Los niños no mueren de cáncer, normalmente mueren de complicaciones por la quimioterapia. El niño muere de cáncer. Blasto se llama la célula cancerosa. El blasto va tomando todos los órganos y lo último que toma son los pulmones. Entonces va a morir, me dijeron, ahogado. Mire, yo recuerdo que yo solo pensé, Dios, yo no voy a aguantar eso. Y es la muerte de mi hijo fue tan diferente. El niño murió porque se lo llevó el Señor. Yo recuerdo que tenía que haber dejado de poder orinar. El niño seguía orinando normalmente. El niño, me dijeron, cuando yo comencé a ver que el niño respiraba más lento, mandé a llamar a los médicos. No, miento, mandé a llamar a mi esposo, porque le dije a la enfermera, llama por favor, mi esposo estaba afuera, mi hijo ya va a partir. Entonces no, llegaron los médicos, lo examinaron. No señora, no se preocupe, no es así. Ya te explicamos que él se va a morir ahogado, en medio de respiraciones profundas ahogado. Nunca tuvo asfixia. Nunca tuvo eso. Le pusieron una medicina que ponen, morfina. Para el dolor. ¿Para qué le van a poner morfina? No necesita. El niño va a morir en medio de dolores horribles, Gloria. Vos no sabés, no has visto, me decían, lo que es morir de cáncer. Entonces le pusieron 5 miligramos cada hora o cada 2 horas. Jamás subió de eso. Nunca tuvo un dolor. O sea, los médicos fueron quienes estuvieron conmigo a la hora de su muerte. Y se hizo un culto con la pastora de niños de la iglesia Presbyterian Church a la que asistíamos. Llegó la pastora y fue con médicos y enfermeras. Recibieron a Cristo con mi hijo tantas personas. Y ellos, los médicos, las enfermeras, que es prohibido en Stanford involucrarse sentimentalmente, porque en tanto caso, pero con mi hijo y conmigo Dios hizo que encontráramos gracia, porque yo predicaba y hablaba de Cristo y fructificó, claro, por supuesto, fructificó su hijito en ese último momento. Es necesario que la semilla caiga. Es necesario que el grano de trigo caiga y muera. Mire, pero la consolación la da Dios, hermana. Dios da la consolación y en medio de esta pérdida tan desgarradora como lo es la pérdida de un hijo en su adolescencia, sobre todo, y a cualquier edad, ¿verdad? La pérdida de un hijo debe ser desgarradora, pero ¿puede usted a pesar de eso decir que Dios es suficiente para gloria de Barahona? Ay, claro, hermana. Dios nos sostuvo milagrosamente. Nos llevó milagrosamente, nos sostuvo en una forma, yo le decía a Mario, ¿cómo no amarle, cómo no servirle? Era tan fiel el Señor. Y después de esa partida de nuestro hijo, por supuesto, el consuelo solamente. Yo no voy a decir que no lloramos, ¿cómo no? Yo lloré creo que un año. Un día le pregunté al hermano Lisandro, hermano, ¿cuándo yo voy a dejar de llorar a Mario? Nunca, me dijo, es su hijo. Pero claro, sí se deja de llorar, pero ya los recuerdos van tomando su lugar y ya no recuerda con dolor. Uno ya no recuerda con dolor, pero el Señor consuela y nos hace seguir adelante, porque restaura, no solamente Él se lo llevó, Él tomó, él se puso el guante de seda más suave tal vez, porque como le repito, la muerte de Él fue contraria a todo lo que habían diagnosticado los médicos, vea. Murió como una velita que se fue apagando. Sin embargo, el dolor fue duro. El dolor y tener que regresar, ¿verdad? Tuvimos que regresar. Sin su hijo. Sí. Y me decía, fíjate que nos salía la oportunidad de quedarnos. Nos daban residencia. Pero me dijo mi esposo, no. La razón por la que venimos aquí fue mi hijo. Ya no hay razón por qué estar acá. Así que, pero el Señor consuela. Ha restaurado mi hogar. Restauró, no permitió, hermana, ya cuando usted entra a Stanford, le ponen de planta a una psicóloga. Yo dije, ¿por qué me la están poniendo? Porque normalmente con un cáncer como el de nuestro hijo, terminan los hogares en divorcio.
Y lamentablemente puedo dar testimonio de ello. Las amigas mías, peruanas, mexicanas, divorciadas, gracias a mi padre, nosotros ya tenemos 47 años de estar juntos. Dios nos Pasamos ayuda en esa las prueba. aflicciones y en el dolor. En el dolor. El Señor está con nosotros. Él nos da esa esperanza gloriosa Así es. de que su Hijo, que había rendido su vida a Jesús y guardó la fe hasta el último respiro, Él está con Jesús. Amén. Él está Él está en la presencia del en la Señor. presencia de Dios y esa es la esperanza bendita. Muchas gracias por su testimonio y gracias a Dios que podemos decir, a pesar de nuestras pérdidas, a pesar de todo dolor o sufrimiento, Dios es nuestro amparo en el dolor. Así es. Dios es nuestro consolador. Él es nuestro refugio en la tormenta. Y la tormenta, aunque fuerte, pasará. Y un día estaremos disfrutando cara a cara su presencia, donde no habrá muerte, donde no habrá cáncer arrebatándonos a nuestros seres queridos, donde el dolor será anulado y nos bastará su presencia, que es paz, que es amor, que lo es todo. Yo te invito a buscar ese refugio, ese consuelo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Gloria de Barahona pudo superar ese dolor, esa pérdida, tantas situaciones dolorosas con Jesucristo en su corazón. Te invito a que hagas a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.